Un momentito para empezar. Me parece que me está dando mucho el sol. Ha salido el sol por acá en Lima y vamos a poder empezar este domingo pedagógico, como lo hemos llamado ya, ¿no? Bienvenidas a todas a este nuevo taller que estamos empezando, estos 4 domingos, donde nosotros vamos a hablar muchísimo de la planificación, de las unidades de aprendizaje y también de los proyectos de aprendizaje, que es el tema que vamos a tocar estos 4 domingos seguidos. Siendo las 10 en punto, 10 y 2 de la mañana, vamos a dar inicio entonces ya a nuestra sesión número 1 el día de hoy, con las maestras que están presentes y también las maestras que no pueden ingresar, pero se les va a hacer llegar el video nuevamente a ustedes también. Bienvenidas, y por darse, como estás, Normita, y por darse el tiempo del día domingo de seguir construyendo y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Lili? Buenos días, por favor, siempre con sus micrófonos, y como todas las sesiones que nosotros tenemos, les comento que nosotros pueden ir escribiendo sus comentarios, haciendo sus preguntas durante toda la sesión. ¿Sí? Entonces vamos a empezar ya. Igualmente, cualquier duda, preguntas que ustedes tengan, igual las vamos a responder. Bien, entonces empezamos ya el día de hoy. Vamos a ir conversando, como decíamos, el taller que estamos empezando ya es planificación en educación inicial, unidades y proyectos de aprendizaje, ¿no? Vamos a hablar de estas 2 unidades didácticas durante estos 4 domingos que tenemos juntos. Entonces vamos a empezar ya. Vamos a empezar esta mañana observando un video de Tonucci, de Francesco Tonucci, que nos habla de la importancia de la infancia. Vamos a escucharlas todas muy atentas de lo que nos dice Tonucci sobre la mirada que nosotros debemos de tener sobre la infancia, sobre la mirada que nosotros tenemos que tener de niño, porque es el primer concepto que nosotros debemos de tener claro. A ver su audio de Victoria, por favor. Es el primer concepto que nosotros debemos de tener claro para poder empezar a planificar. A ver, esperamos el audio de Victoria, si alguien nos ayuda a silenciar. Gracias, por favor, Victoria, tu audio. A ver, por ahí, por favor, si me ayudan a silenciar el audio de Victoria. Ok, ahora sí. Bien, entonces, como les venía diciendo, es de mucha importancia para nosotras empezar a planificar, que tengamos en cuenta y tengamos presente cuál es la mirada que nosotros tenemos de la infancia, cuál es la mirada que nosotros tenemos del niño que queremos formar. Entonces, ¿a quién más que escuchar a Francesco Tonucci? ¿Qué nos habla él de nuestra infancia? Entonces vamos a prestar mucha atención y luego vamos a conversar sobre lo que nos dice él, ¿sí? Disculpe, no escuché el audio. No sé si soy yo. Si no A ver, tenemos... por ahí, no se escuche el audio. No se escucha el audio, maestra. Ya sabemos, y lo sabemos por cierto, sobre esto no hay dudas, que los años más importantes de la vida de una mujer o de un hombre son los primeros. El desarrollo de un niño no sigue una curva así. Es decir, que empieza bajita, bajita y después sube alrededor de los 7 o 8 años que una vez se llamaban la edad de la razón. Esta es una curva equivocada. La curva es así. Es decir, el derrumbe, la subida rápida es con el nacimiento, alrededor del nacimiento. Es decir, en los primeros años se ponen los cimientos
de todo lo que se va a construir, aprender y hacer a lo largo de la vida. Y se puede poner los cimientos solo en esta etapa. Por esto la educación infantil asume una importancia fundamental en toda la educación. Y solo una ignorancia que pero comparten todos nuestros países puede pensar que la educación infantil sea menos importante de la educación universitaria, por ejemplo. Tanto que los maestros de infantil trabajan más horas y ganan menos de los profesores de la universidad. Son 30 horas en el infantil, 4 horas de didáctica en la universidad. Muy bien, ese es un pequeño extracto del video de Francesco Tonucci que nos habla nos hace muchas interrogantes y también nos hace pensar. ¿Qué opinión tienen de lo que acaban de escuchar Ya sabemos, de y lo Francesco sabemos por fin, Tonucci? ¿Qué podemos nosotros llevarnos de este video y llevarnos de lo que él nos acaba de decir? ¿Qué opiniones? Pueden escribir, si es que no están en sus laptops o están en sus teléfonos, pueden escribir, por favor. ¿Qué es lo que él nos acaba de decir? Que a veces las personas no toman en cuenta. ¿Qué nos acaba de decir Francesco Tonucci? A ver, maestras, las escuchamos. ¿Cuál es esa manera, cuál es ese pensamiento que nosotras debemos de tener? A ver, por allí quieren prender sus audios de repente o escribir, porque sí tienen audio, lo estaba escuchando hace un momentito cuando no escuchaban. A ver, por favor, si quieren escribir, ¿qué nos ha dicho Tonucci en cuanto a la mirada de la infancia? ¿Qué ha dicho Tonucci en cuanto a la mirada de la infancia? A ver, vamos por ahí escribiendo. ¿Qué cosa nos habrá dicho él en cuanto a lo que nos está diciendo de la mirada de niño? Porque nosotras desde nuestra mirada a veces estamos tan preocupadas por realizar nuestras planificaciones, estamos tan ocupadas por que solamente me va a importar que yo tengo que planificar, tengo que presentar mis planificaciones y mis unidades o mis proyectos ya a dirección para que la directora pueda firmarlos. Están tan preocupadas en estos documentos, pero que nosotros debemos de empezar toda planificación, todo lo que yo realizo en mi día a día como maestra es en el niño. Pero ¿qué pienso del niño? A ver, por acá ya tengo una respuesta. Dice, gracias Normita, dice, los primeros años de vida es de vital importancia porque desarrollan las mayores capacidades intelectuales que más adelante solo lo repetirán. Muy bien, Normita, ¿no? Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes. Los 5 primeros años de vida, nosotros esto ya lo sabemos y ahora mucho que hablamos del neuroaprendizaje, de la neurodidáctica, de la neurociencia y venimos hablando de todos estos puntos y nosotros sabemos que los 5 primeros años de vida el cerebro de nuestros niños está siendo como una esponjita y esas conexiones neuronales se están dando más y más a través de las experiencias que nosotras podemos brindar al niño, ¿no? Esas experiencias que nosotras debemos dar estas oportunidades de que el niño pueda aprender de manera significativa. Entonces, ¿qué más podemos empezar para poder hacer antes de empezar? ¿Qué concepto de niña o niño tienes menores de 6 años? A ver, ¿cuál es el concepto de niña que ustedes manejan? ¿Qué concepto de niño quieren formar? ¿Qué clase de niño queremos formar en nuestras aulas? Pueden escribir, por favor, en el chat y yo voy a ir leyendo sus respuestas. ¿Qué concepto de niña o niño menores de 6 años tienes? Porque antes de planificar tú piensas en tus niños de tu aula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el concepto?
Dice, la no valoración de los fundamentos básicos de la educación en la etapa escolar. Dice acá, hoy estoy leyendo lo que me dice Olguita. El marco teórico y el práctico, que es el más vivencial e importante, ¿no? Muy bien, Olguita, gracias. Muy bien, lo importante de la educación inicial, pero también nuestra amiga nos habla y nos dice que a veces no valoramos los fundamentos básicos de la educación. Es así, ¿verdad? Que a veces no nos acordamos de ello, de los fundamentos, ni del enfoque del nivel inicial, ¿no? Y más vamos desarrollando, como nuestra amiga nos dice, lo teórico, el contenido, y no nos vamos a lo que el niño tiene que aprender, ese aprendizaje vivencial. Muy bien, gracias. ¿Y qué esperamos que aprendan los niños y las niñas en educación inicial? ¿Qué esperamos que nuestros niños aprendan? ¿Qué esperamos que aprendan las niñas y los niños en educación inicial? ¿Qué esperan ustedes, maestras, que sus niños aprendan ahora en educación inicial? ¿Qué estamos esperando? ¿O qué esperamos? A ver, vamos escribiendo por acá. Yo voy a leer todos sus mensajitos que ustedes están colocando. ¿Qué esperamos que los niños aprendan en educación inicial? ¿Cómo planifican ustedes? ¿En qué se basan para empezar una planificación? Ajá, primero la autonomía, segundo que aprendan jugando, nos dicen por acá, gracias. Muy bien, la autonomía. ¿Qué esperamos que aprendan? A que sean autónomos, a que aprendan a través del juego. Muy bien. ¿Qué más? Profesora, la Sí. parte funcional es muy importante, igual que nosotros a veces trabajamos en los chicos con discapacidad y ponemos énfasis en eso, al menos los que están en SEBE, pero a veces pensamos que solamente es para ellos, pero es para todos, ¿no? A Ujú, veces en un ujú. marco teórico le enseñamos, no sé, a lavarse las manos 5, 6, 7 veces cuando lo puede hacer perfectamente en su diario vivir en el momento adecuado, ¿no? A levantarse, al ir antes de ir a almorzar o después, o sea, en el momento correcto y así aprenden mejor. O sea, para mí lo Ujú. principal es el trabajo funcional, porque si no se manejan independientemente, cómo van a estar en una etapa de inicial, ¿no? Hasta para ir al baño, cómo limpiarse y todo lo demás, ¿no? Claro, Olguita, gracias, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos esa formación de hábitos y esta formación de hábitos, como lo menciona Olga, eso viene ya desde casa, ¿no? Desde el hogar. El niño lo conoce de siempre porque todos los días lo realiza, como nos dice Olga. Pero por acá también hay unos mensajes muy bonitos y dice, los niños son sujetos con derechos, son de acción y no de reacción. Nosotras las docentes debemos generar las condiciones para su aprendizaje, ya que ellos deben ser siempre los protagonistas del aprendizaje. Qué bonito, ¿no? Es así, ¿no? Como nos dice nuestra amiga Lila. Los niños son los protagonistas del aprendizaje, exactamente, ¿no? En el día a día. Por acá nos dice Betty, aprendan jugando cosas de su interés y necesidades que quieren aprender los niños, ¿no? ¿Qué es lo que quieren aprender los niños? Muy bien, Betty, gracias, chicas, por sus respuestas. Y por acá dice, ¿cómo se visualiza el desarrollo de las competencias en los niños y niñas? ¿Cómo ustedes visualizan ese desarrollo de las competencias en educación inicial? ¿Cómo lo observamos diariamente? ¿A través de qué? ¿Cómo visualizamos que el niño va logrando las competencias? ¿Cómo vamos visualizándolo? Por ahí Olga también me dijo algo importante. Olga me dijo en el día a día, en sus actividades cotidianas, ¿no? Pero ¿de qué otra manera más podemos visualizar? Ajá, en la lista de cotejo, ahí podemos ir viendo sus avances, ¿no? De lo que comienza hasta dónde va en la práctica, digamos, ¿no? En el aula. De las competencias, ¿de qué otra manera nosotros lo visualizamos diariamente? A ver, por acá voy a leer sus respuestas a través de las diferentes acciones
que realizan. Perfecto, Normita. Normita me dice que es a través de las diferentes acciones que los niños realizan. Muy bien, Normita, gracias. A ver, yo quiero hacer una pregunta antes de seguir avanzando. ¿Me logran escuchar bien o se escucha entrecortado? No, sí, sí le escuchamos. Sí, Olguita, ok. Ustedes me avisan, por favor, si, si se escucha mal, ¿sí? Ok, bien. Entonces vamos a ir viendo y avanzando, viendo sobre estos fundamentos. A ver, un momentito porque quiero que se escuche perfecto. Ahora me avisan si se escucha bien. Perfecto, ahora sí, ya cambié, ahora sí me van a escuchar. Ah, por acá me dice Bexi. Bexi me dice, la observación es integral en el cuaderno de campo. Se registra sus acciones del niño durante las diferentes actividades. Muy bien, la observación, la técnica de la observación es fundamental para visualizar y darnos cuenta si el niño y la niña lograron el desarrollo de sus competencias. ¿Durante qué? Durante esta observación, durante toda la jornada pedagógica, durante toda su mañana o su tarde que están nuestros niños con nosotros. La observación y el registro, por supuesto, sea en un cuaderno de campo o en una ficha de observación, como ustedes ya saben eso. ¿Sí? Muy bien, gracias Normita. Ok. Y Bexi por sus respuestas. Vamos a ir viendo. Entonces, para planificar, para empezar una planificación de una unidad de aprendizaje o de un proyecto de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el enfoque del nivel inicial. Y acá vemos el enfoque del nivel inicial. ¿Y cuál es ese enfoque del nivel inicial que nosotros debemos de tener en cuenta? Que el niño es sujeto de derechos, como nos decía una de sus compañeras en sus mensajitos, que es sujeto de acción y por ende es un ser social. Entonces yo tengo que tener en cuenta ello. Que el niño es sujeto de derechos, sí, necesitan condiciones específicas para poder desarrollarse. Nosotros brindamos esas condiciones específicas en el aula para que el niño pueda desarrollarse. Nosotras brindamos esas oportunidades de aprendizaje para que el niño pueda desarrollarse. Nosotras brindamos esos espacios, ¿no? Esos espacios en el aula para que el niño pueda desarrollarse. Entonces, tenemos en cuenta que el niño es un sujeto de derecho, pero también el niño es sujeto de acción, porque son capaces de pensar, de actuar, de relacionarse con los demás, con las personas que están en su entorno, que esta relación y este actuar y poder convivir con los demás lo va a necesitar para su vida a día, para que el niño pueda crecer. Y no solamente crecer, sino también darse cuenta de lo que puede modificar en el transcurso de su vida. Pero también sabemos que el niño es un ser social, ¿verdad? Que requiere de cuidados, ¿verdad? Que requiere de cuidados y afectos de otros para desarrollarse dentro de una comunidad marcada por un origen, un ambiente, una lengua y una cultura particular. Acá nos habla de esto, de requiere qué cosa, de cuidados y de afectos de otros para desarrollarse. Qué importante y tener en cuenta es trabajar con nuestros chicos y bien con las familias de ellos, la parte emocional, ¿no? Interesante, muy bien. Entonces acá tenemos sujeto de derechos, sujeto de acción y que es un ser social. Pero no solamente tengo que tener en cuenta ello. También tengo que tener en cuenta, ¿qué cosa? Los principios de la educación inicial. A veces no tenemos en cuenta ello, a veces cuando uno lee las planificaciones, cuando uno lee las actividades de aprendizaje, es allí donde uno tiene que visualizar estos principios de la educación inicial. A veces lo dejamos de lado, a veces no nos acordamos. ¿Por qué? Ahí voy. Dice, el respeto, la comunicación, el juego libre, la autonomía, la seguridad, movimiento, el buen estado de salud,
Nosotros tenemos 7 principios de la educación inicial, ¿verdad? Que es el respeto, la comunicación, el juego libre, la autonomía, la seguridad, el movimiento, el buen estado de salud, que esto nosotros debemos visualizarlos en nuestro día a día, en nuestra práctica pedagógica en el aula. El respeto hacia los niños, claro que sí. La comunicación en todo momento, esa escucha, ¿no? Esa escucha que nosotros tenemos que estar atentos a nuestros chicos, a lo que nos quieran manifestar, a lo que nos quieran comunicar. Para nosotros no solamente tener en cuenta esto en nuestras planificaciones, sino también para poder dar ese soporte emocional que ellos necesitan. A veces los niños vienen muy cargados de casa, vienen con muchas cosas, porque ellos observan, ellos escuchan, ¿verdad? ¿Qué sucede en casa? Y a veces cuando llegan y te comentan a la hora de la asamblea o en tus actividades permanentes y te dicen, Miss, esto pasó en mi casa, aquí fui, aquí esto vi en mi casa, ¿no? Entonces a veces la maestra, he observado, dicen, no, un momentito, digo, después me cuentas, ¿no? Y es el después me cuentas que nosotros mencionamos a nuestros niños, estamos cortando esa comunicación esencial y básica y esa contención emocional que en ese momento el niño necesita. Entonces, tenemos el respeto, la comunicación, el juego libre. No es ahora del juego libre. Y no solamente en la hora del juego libre, sino en todo momento, ¿verdad? Como decían mis amigas en sus mensajes, que el niño aprende jugando. El juego es esencial, el juego es la etapa primordial donde el niño aprende de manera significativa, aprende, hay un aprendizaje siendo el niño feliz, un niño feliz. La autonomía, ¿qué me lleva a mí a pensar de la autonomía? Dejar que los niños aprendan a hacer sus cosas por sí solos, no solamente que aprendan a hacer sus cosas por sí solos, sino que aprendan a decidir, ¿no? Cuando hablamos de autonomía, también me habla de una convivencia, de que el niño aprenda a convivir con el otro, de que el niño sea respetado, que el niño sea escuchado, que el niño pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Y que el niño pueda decir, yo tengo este juguete, a mí me gusta por esto, tus gustos y preferencias, y que lo diga, que lo mencione y que sea autónomo al desarrollar todas sus actividades durante la jornada pedagógica, no solamente en la escuela, sino también en el hogar, porque eso es en el hogar, ¿qué le da el papá al niño? El celular, la tablet, la televisión, ¿verdad? Y están allí, pero el niño ayuda a mamá, vamos a doblar la ropa, ayúdame a tender la cama. El niño se lava las manos por sí solo, a veces la mandamos hoy en día las mamitas y todos con el tiempo, con nuestra vida que es muy rápida todos los días y a veces por esa rapidez y ese tiempo que nosotras mamás necesitamos, les lavamos las manos, ya lo cambiamos porque se me va la hora y no dejamos y no permitimos y dejamos que nuestros niños sean autónomos. Luego tenemos la seguridad, que nosotros hemos hablado tanto de esa seguridad física como la seguridad emocional que nosotros debemos dar a nuestros niños. Y también habla de seguridad en los espacios, ¿no? ¿Cómo son nuestras aulas? ¿Cómo tienen que ser nuestras aulas? He visitado muchas escuelas y muchísimas aulas que ya no trabajamos con mesas ni sillas, no vemos los estantes, no vemos nada de eso, donde el niño verdaderamente encuentre un espacio de aprendizaje, porque eso es lo que queremos, donde el niño en ese espacio se encuentre seguro, ¿verdad? El movimiento en todo momento, ¿verdad? Es uno de los principios que nosotros vemos. Esto y el buen estado de salud de nuestros niños. Sobre todo también ahora este estado de salud emocional que mucho debemos de tener en cuenta a nuestros chicos, ¿no? Mucho hablamos del estrés infantil, hablamos y a veces de la salud mental, de la salud emocional de nuestros niños, porque eso debemos de tener en cuenta. A veces decimos, uy, este niño es agresivo, uy, este niño tiene estas conductas de negatividad, porque hemos visto tantas cosas y hay muchas patologías que nosotros ahí debemos de tener en cuenta, ¿sí? A veces decimos, pero ¿por qué pega? ¿Por qué es agresivo? Porque seguramente mamá y papá son agresivos en casa. No, algo más debe estar pasando en el niño,
¿no? Entonces, todo esto la maestra tiene que estar pendiente y observando y siempre conversando con las familias de lo que observa en casa, de lo que observa la maestra en el aula. Porque cuando observamos esto, sobre todo en la hora del juego libre, ¿no? En la hora del juego libre es nuestra observación primordial y siempre les he dicho a las maestras que conozco y que están presentes en sala, siempre observar que el juego libre es el mejor momento para darnos cuenta de estos principios de la educación inicial, ¿no? Si la maestra observa detalladamente, se va a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, chicas. Entonces, ya teniendo en cuenta que para planificar tengo que tener en cuenta todo lo que está en pantalla, el enfoque, los principios de la educación inicial y sobre todo entender que este niño necesita una atención integral, ¿no? En todo momento, ¿sí? ¿Listos entonces? Teniendo ya en cuenta. Y ahora, ¿qué condiciones se deben de tener en cuenta para planificar en educación inicial? Eso también estamos recordando porque yo sé que ustedes esto lo saben, pero tenemos que recordarlo y tenerlo presente siempre, porque nosotros todos los días planificamos. Vamos, tengo que tener en cuenta mi currículum nacional y mi programa curricular de educación inicial. Son dos documentos importantes para toda planificación. ¿Por qué? Porque dice acá, conocer y comprender las competencias y los aprendizajes que se espera que logren las niñas y los niños en educación inicial. Eso también les he dicho siempre a todas ustedes, chicas. Conocer y comprender las competencias. Si yo no conozco las competencias y no las entiendo y no las comprendo, no voy a poder planificar. Si no puedo planificar, no puedo evaluar, porque la planificación y la evaluación van de la mano. Entonces, yo tengo que aprender a conocer y comprender las competencias para poder, ¿qué cosa? Planificar. De lo contrario, no, esa unidad o ese proyecto que estoy desarrollando está en el aire, ¿sí? También otro punto clave es conocer las características y procesos madurativos, intereses, necesidades de aprendizaje, así como su contexto. El contexto a nivel de institución y el contexto a nivel de aula, porque todas las aulas son un mundo diferente. No todas las aulas son las mismas, ¿verdad? Cada aula tiene sus propios intereses, cada aula y necesidades, ¿sí? Por más que sean las aulas de 3 años, haya 5 aulas de 3 años, cada aula de 3 años es distinta. Por ende, no puedo realizar la misma planificación. Ahí vamos. Entonces, ya tenemos acá, conoce las características, los procesos madurativos, los intereses y necesidades de aprendizaje, así como su contexto. Nuevamente les digo, y esto es importante que tengan en cuenta, de que cada institución educativa es única, ¿verdad? Y cada aula es única, de acuerdo con cada niño, sus intereses y necesidades de nuestros niños son distintas. Bien, Una entonces, preguntita, por favor. ¿cómo estás, Olga? Sí, Una preguntita, por favor. Cuando usted habla de contextos, también tendríamos que verlo, digamos, la parte del lugar donde vive. claro, el contexto, Porque, claro, su porque, contexto. porque a veces nosotros como que, digo un ejemplo, ¿no? Exigimos, bueno, yo no soy de inicial, ¿no? Pero estoy pensando en eso. Exigimos que, digamos, que ocupe de una manera el baño correcta y todo lo demás cuando él en su casa tiene silo, no tiene Claro, por un eso, exactamente, por cuarto. eso hablamos de los contextos, ¿no? Así es, ¿no? De cada contexto, no solamente de escuela, también de su familia, ¿no? El contexto donde el niño se desarrolla, ¿sí? Muy bien, Olguita, gracias. Y hablamos por acá. Ya vamos entrando poco a poco a nuestro tema. Hemos hablado de la planificación en general, los conceptos y esto. Y ahora vamos a esta planificación a corto plazo. Nosotras sabemos, y lo tenemos claro, que tenemos la planificación a largo plazo, que es la planificación anual, y tenemos la planificación a corto plazo, ¿verdad? ¿Qué es la planificación a corto plazo? Se organizan las situaciones y estrategias
pedagógicas en un periodo corto de tiempo, otorgándole a la práctica pedagógica un sentido, una continuidad y coherencia con los propósitos de aprendizaje. ¿Sí? Dice, se organizan las situaciones y estrategias pedagógicas en un periodo corto de tiempo, otorgándole a la práctica pedagógica, ¿qué cosa tiene que tener esta práctica pedagógica? Sentido, continuidad y coherencia con mis propósitos de aprendizaje. La planificación a corto plazo es el momento más creativo del trabajo de la docente, pues pensamos en diversas situaciones, recursos y escenarios para promover el desarrollo de las competencias de manera activa y significativa, atendiendo sus intereses y necesidades de los niños. ¿Sí? Entonces ya acá nosotros sabemos que la maestra, para planificar, ya tiene que ir pensando en qué, en esos intereses, en esas necesidades que tienen nuestros niños. Y cómo voy a provocar estos aprendizajes para que el niño pueda lograr la competencia. La planificación a corto plazo en ciclo 2, ¿no? En la planificación tenemos acá de unidades didácticas. Ustedes saben muy bien que nosotros tenemos solamente 3 unidades didácticas: los proyectos de aprendizaje, las unidades de aprendizaje y los talleres. ¿Y por qué estará de negro proyectos de aprendizaje? Porque los proyectos de aprendizaje me permiten a mí lograr un aprendizaje más significativo en nuestros niños, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Y es verdad, no es solamente que lo hemos escuchado, ustedes lo han trabajado sus proyectos en el aula. Todos los días trabajamos estos proyectos con los chicos. ¿Por qué? Porque parte de esas necesidades e intereses de nuestros niños. Entonces, las unidades didácticas que nosotros tenemos y trabajamos hasta el día de hoy son los proyectos de aprendizaje, la unidad de aprendizaje y los talleres. No trabajamos más, ¿sí? Y te dice, en el caso de ciclo 2, ¿no?, de los niños de 3 a 5 años, las niñas y los niños desarrollan sus competencias al desplegar sus acciones en diferentes momentos o actividades planificadas. Así es, desarrollan sus competencias en todo momento. Ustedes lo saben bien eso. En todo momento los niños desarrollan competencias. Eso nosotros lo sabemos, ¿sí? Dice, los niños y las niñas desarrollan sus competencias al desplegar sus acciones en los diferentes momentos o actividades planificadas, como son las rutinas, ¿no? Las actividades de rutina o las actividades permanentes, el juego libre en los sectores, las actividades de las unidades didácticas, el refrigerio, el recreo, ¿verdad? En todos esos momentos hay desarrollo de las competencias. En educación inicial, cada momento o actividad tiene una intencionalidad pedagógica, ¿verdad? Si yo coloco un objeto en cualquier sector, es porque tiene una intencionalidad pedagógica. El por qué yo lo estoy colocando. ¿Por qué yo estoy colocando este objeto en el sector de construcción? ¿Por qué estaré colocando este objeto en el sector de ciencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? No es porque yo coloco en mis sectores muchos juguetes, en el otro sector. No, cada cosa o cada material, perdón, que yo coloque tiene que tener una intencionalidad pedagógica y cada momento también. ¿Sí? Dice, tiene una intención y favorece el desarrollo de las competencias de los niños y de las niñas. Si yo coloco en mi sector de investigación o el sector de ciencia que lo llaman, esta crema, por ejemplo, yo coloco esta crema y el niño puede sacar y va a encontrar la crema y va a apretarlo, ¿no? ¿Y cuál será mi intención pedagógica si yo coloco esto allí? ¿Cuál será mi intencionalidad pedagógica?
¿Por qué lo puse ahí? ¿Por qué? ¿Qué quiero yo trabajar en el sector de investigación o en el sector de ciencia? Con esto, de repente puse muchos frascos llenos de diferentes cosas ahí dentro de ello, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa quiero hacer? ¿Qué opinan, chicas, si nosotros colocamos esto? ¿Cuál sería mi intención? Que el niño sepa qué, que el niño desarrolle qué cosa. A ver, Está diga. realizando la provocación, maestra. Muy bien, Normita, que estoy realizando una provocación de aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo de repente, ¿qué más quiero que mi niño? De repente, mi intención es que los chicos comiencen a ir al sector y me digan, Miss, encontré esto y miren qué salió, salió una cremita y esta cremita tiene un rico olor. ¿Y por qué lo he puesto ahí? ¿Y por qué Miss? ¿Quién lo hizo? ¿Y cómo hicieron esa cremita para que huela tan rico? ¿No? Entonces ellos ya comienzan a hacerse una serie de preguntas. Basta que yo coloque algo que no ha estado allí durante el año. A veces nosotros continuamos en nuestras aulas con los mismos juguetes, con los mismos materiales, en los mismos sectores todo el año. Y no hay ese cambio. Sigue en mi mismo sector ahí, no lo he cambiado, no lo he movido, porque podemos hacerlo. Nosotros somos dueñas de nuestras aulas. Nosotros podemos modificar. Podemos ir cambiando de materiales en cada sector que tengamos con una intencionalidad pedagógica. Ustedes imagínense, todo un año, 9 meses que los chicos vienen a la escuela y encuentran los mismos juguetes en el mismo lugar. Y a veces la maestra dice, ¿por qué mis niños están tan inquietos, Miss? Porque tienen los mismos. Imagínense que nosotras todo el año miremos lo mismo, ¿no nos cansaríamos? El mismo rompecabezas, el mismo baldes de Playgo, o los mismos cuentos. Y el niño dice, pero ¿por qué mis niños están tan inquietos? ¿Por qué no les damos esa variedad de materiales? Donde el niño pueda explorar, donde el niño pueda manipular, donde el niño pueda generar miles de interrogantes, pero todo con una intencionalidad pedagógica. Todo lo que Profesora, ponemos ahí. también lo Sí, que he Olga. observado es que a veces lo tienen sobrecargado la ambientación está demasiado sobrecargada. Entonces el niño, supuestamente usted quiere que fije su atención, digo un ejemplo, en la asistencia, pero ya está cargado de un montón de carteles y tampoco el mobiliario ocupa más espacio que el espacio que deberían tener los niños, ¿no? Para poder movilizarse, jugar o tener sus sectores apropiados, ¿no? Para que desarrollen sus actividades, ¿no? Así es, Olga, ¿no? Hemos visto que las aulas, algunas aulas, porque ya saben las maestras de inicial, que nuestras aulas no pueden tener los carteles, esos carteles que antiguamente recuerdan que nosotras trabajábamos con esos microporosos, que el payasito en el sector en el cartel de cumpleaños, que los niños que van a tomar la asistencia. Recuerdan que teníamos esos carteles de Colospún y microporoso, wow, pegados en las aulas ahí. Eso ya no existe, ya no. Recuerden que el niño necesita una aula amplia, no sobrecargada, donde todo sea hecho por nuestros niños, ¿verdad? ¿Qué necesita uno de los principios de la educación inicial? Es ver qué cosa, esa seguridad, es ver el espacio. Uno de los principios es el movimiento. Las llenamos de mesas, de sillas, de mobiliario. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, muy buena su apreciación de Olga, ¿no? Que eso vemos, sí, ¿no? Pero nosotros sabemos que ya no debemos tener ello, ¿no? Nuestra aula tiene que ser amplia, tiene que tener una buena iluminación, no puede tener esos distractores que los llenamos de colores, Dios mío, llegó la primavera, las aulas llenas de mariposas, de flores, llena de color, ¿no? ¿Y qué intencionalidad pedagógica tiene eso? ¿Tiene alguna intencionalidad que cuelguen? Recuerdan que antes hacíamos móviles, ahora ya no vemos las aulas con móviles, ¿no? ¿Por qué? Te dice, todo tiene una intencionalidad pedagógica. Ajá, por acá me están escribiendo, dice, también están los números vocales, las palabras mágicas, muchas sillas y mesas. Es así, ¿no?
¿Por qué números, vocales? ¿Dónde nos dicen en el programa curricular o en el desarrollo de alguna competencia que tenemos que enseñar de vocales? ¿Dónde nos dice que tenemos que enseñar la escritura de la lectura de mame, mi, momo? No, ¿verdad? Muchas sillas y mesas, dice, es así, es cierto. El niño cómo disfruta a través del juego, del movimiento, de desplazarse, ¿verdad? Entonces, y las palabras mágicas el niño los conoce todos los días, porque tú eres el ejemplo. Tú los recibes en la puerta de tus niños, buenos días, buenas tardes. Guarda tu lonchera, por favor. ¿Me puedes alcanzar esto, por favor? Gracias. ¿No? Depende de quién de nosotras. A veces llega el niño y ni caso, ya llega el niño, llegó y la misma ni siquiera le dijo el buenos días. Y quiere que el niño aprenda las palabras mágicas. Eso también pasa y nosotras, a veces, muchas veces, las maestras somos responsables de ello, ¿no? Ahora, igual vemos en estas aulas las normas, ¿no? Pegadas ahí ya durante todo el año. El niño, bueno, ahí nos llevamos a la reflexión de cada una de nosotras, ¿ah? Cada una de nosotras ya reflexiona y dice, sí, es cierto, ¿no? Y porque en estos últimos meses ya estamos entrando a noviembre, y en noviembre y diciembre nuestros niños están pilas, ¿verdad? Ya el niño está, pero justamente porque lo vemos tan activo, tengo que cambiar, decir, ya, el día lunes voy a recibir a mi niño, voy a cambiar el sector del hogar, lo voy a pasar para este lado, el sector de construcción lo paso para este lado. Y el niño llega y ya para él basta que tú cambies una silla, el niño ya vio tu salón distinto. ¿Eh? Vamos por acá. Y dice, la planificación a corto plazo de las actividades se realiza a través de las unidades didácticas, como ustedes saben, proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje y talleres. Los proyectos de aprendizaje son una excelente oportunidad para que las niñas y los niños vivan experiencias de aprendizaje que les permitan desarrollar sus competencias. ¿Qué dice? Una excelente oportunidad para que las niñas y los niños puedan desarrollar sus competencias. ¿Qué cosa? Los proyectos de aprendizaje. Pero hay maestras que todavía no se arriesgan a hacer proyectos. No, Miss Patty, mucho trabajo. No, Miss Patty, ¿por dónde debo de empezar? No. Los proyectos de aprendizaje tenemos que realizarlos desde ya. Poder. ¿Por qué? Porque en el proyecto de aprendizaje, el niño desarrolla todas sus competencias de manera integral. No. Allí es donde el niño vemos que el niño se comunica, que el niño investiga, que el niño soluciona problemas, ¿verdad? Que el niño convive, que el niño pone sus propias reglas, que el niño, todas las competencias, si nosotras las sabemos y las comprendemos, todas esas competencias que nosotros trabajamos, las vemos en el proyecto de aprendizaje. Por eso es una de las unidades didácticas que también en la norma que nosotros tenemos del año escolar nos dice que debemos de trabajarlas, ¿no? Que es esencial y fundamental. Entonces, allí a tenerlo en cuenta. Los proyectos de aprendizaje motivan a la curiosidad, la investigación y la resolución de problemas. Eso nosotros sí lo sabemos muy bien. Tienen que partir ¿de qué? De situaciones interesantes, retadoras y desafiantes de la vida cotidiana o de un interés que surgen de las inquietudes y necesidades de aprendizaje de las niñas y los niños. ¿Y de dónde surgen estas inquietudes y necesidades de aprendizaje? Cuando tú, maestra, te das cuenta de esto, tú te das cuenta de ello cuando realizas ¿qué cosa? A ver, maestras, las maestras que llevan muchos cursos con nosotras que vamos llevando, ¿de dónde debe de partir todo ello? ¿De dónde debe de partir? Dice, partir de situaciones interesantes, retadoras y desafiantes de la vida cotidiana o de interés que surgen de las inquietudes y necesidades de aprendizaje de los niños. ¿Dónde tu maestra o cómo tu maestra te das cuenta de todo ello? Si para hacer un proyecto te dice que surgen de las inquietudes y necesidades de los niños, ¿qué has hecho tú para darte cuenta de ello?
qué necesidades tienen, qué intereses tienen. ¿Qué has hecho tu maestra para decir, wow, mi niño tiene este interés de tal cosa? Mi niño tiene esta necesidad de aprendizaje de tal cosa. ¿Lo acabo de qué? ¿Qué hago? ¿Cuál es eso que me permite a mi maestra darme cuenta? Porque acá no es lo que tú pienses, decir, ya, este mes de noviembre voy a trabajar los derechos del niño, porque sí, en noviembre se hacen los derechos del niño. No, no es eso. ¿Qué hago? El proyecto que te dice, el proyecto que te está diciendo. A ver, por acá me están escribiendo, por acá. Ajá, muy bien, Lili, gracias. De la observación, del observar, ¿no? La maestra tiene que observar. No solamente observar, chicas, ustedes ya saben. A ver, Lisek por ahí puede ser. A ver, no solamente observamos. Después de observar, ¿qué hacemos? Ustedes ya saben. Para darme cuenta de todo ello. ¿Qué hago? Observo y aparte de la observación, ¿qué realizo de parte de la observación? ¿Qué es lo que yo, maestra, hago en la observación? Yo observo a mis chicos que tienen estas inquietudes. Provocamos, muy bien que provocamos. Aparte de provocar, ¿qué hago? Ustedes lo hacen, y hace poquito hemos hablado de ello, me parece. Hace unos mesecitos, hace poquito. A ver, dice, tienen que partir, y acá estamos hablando ya de la planificación de esto. Tienen que partir, analizar qué competencia falta lograr. Muy bien, Bexy, también tener en cuenta eso. Pero yo observé, ya provoqué, pero para que analices antes de analizar, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Bexy, antes de analizar? Algo importante. Ustedes van por buen camino, ¿eh? Lo están diciendo muy bien. He observado, también provoco. Después, ¿qué hago con todo eso que observo? ¿Qué he hecho? Recoger información. Muy bien, Bexy. Pero antes de recoger la información, ya, yo recojo esa información y ¿dónde lo plasmo? ¿Dónde plasmo esa información? A ver, ¿dónde plasmamos esa información? A ver, por allí. ¿Están bien, chicas? Vamos muy bien. Observamos, provocamos, analizamos, recogemos la información, pero ¿dónde? Hace poquito lo hemos hecho. ¿Dónde plasmo esa información? Perfecto, en el cuaderno de campo, ¿no? Yo tengo que registrar. ¿Qué hago? Registro. Observo, registro, analizo, como me dicen por allí, ¿verdad? En el cuaderno de campo, en mi ficha de observación o en un libro de notas, ya ustedes comienzan a poder registrar. Y allí me voy a dar cuenta de qué, de estas necesidades, eso que observo de las necesidades, inquietudes que tienen mis niños o intereses, de repente en el momento del juego, en el momento del recreo, en todo momento de la jornada pedagógica el niño está conversando. De repente basta que tú les des, por ejemplo, las plastilinas, los Play-Doh, que tú les comienzas a dar a los chicos, ellos comienzan a jugar a las pizzas, comienzan a hacer la fiesta de cumpleaños y hacen tortas y comienzan a cantar. Hay un interés por ello. Qué sé yo, ahí tú vas a observar y a registrar y vas a decir, mis chicos están interesados en aprender todo ello, pero todo lo que ellos, ese interés, me permitirá a mis niños desarrollar competencias. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Luego te dice, motivarles a buscar posibles soluciones, favoreciendo la expresión de sus ideas, la toma de decisiones, la interacción e intercambio del desarrollo de su pensamiento flexible y creativo. ¿Quién va a buscar las posibles soluciones? El niño. Hay que permitirles, ¿verdad? Hay que permitirles que se comuniquen, que hablen, nosotros ser escucharlos a ellos, sí.
Ellos son las que tienen la solución de todo. Son ellos que buscan el desarrollar los proyectos de aprendizaje y qué hacer. Son ellos los que nos dicen nuestras actividades día a día, ¿sí? Oportunidades para combinar sus capacidades y desarrollar sus competencias. Estos son los que me permiten mis proyectos, ¿ok? Oportunidades para combinar sus capacidades y desarrollar sus competencias. Nosotras ya siempre les he dicho a todas, ¿no? Y conozco a muchas que están presentes en sala, que nosotras tenemos que entender primeramente la competencia y sus capacidades. Ustedes ya lo conocen porque lo hemos trabajado, ¿verdad? ¿Qué significa cada competencia y qué significa cada una de sus capacidades? Yo tengo que conocer ello para planificar y para evaluar. Eso es básico, porque si yo no conozco, nuevamente lo vuelvo a decir, qué clase de planificación estoy realizando en mi aula. Yo, maestra, ya no trabajo contenidos. Yo, maestra, no digo voy a hacer tal tema. No. Ustedes lo saben muy bien. ¿Sí? Lo saben muy bien. Bueno, ahora vamos a ver ya y conversar de estas 3 tipos de unidades didácticas que nosotros trabajamos en la planificación de corto plazo. Y ustedes todas tienen este documento, ¿verdad? Que ya salió en el 2019, no recuerdo, 2019, la planificación en la educación inicial. Todas tenemos ese libro que nos ayuda a realizar nuestra planificación. Nosotras tenemos acá los conceptos de talleres, de proyectos y unidad de aprendizaje. Esto tienen que tenerlo ustedes muy en claro y no poder confundirnos cuando tomamos la decisión de realizar una unidad de aprendizaje o un proyecto. Tanto los talleres, los proyectos y las unidades de aprendizaje son formas de desarrollar aprendizajes de manera integral partiendo ¿de qué? De los intereses y necesidades de los niños, ¿sí? De ahí parten las 3. Luego te dice, tanto en los proyectos y unidad de aprendizaje, se desarrollan competencias a través de actividades articuladas entre sí. En ambas se abordan temáticas que respondan a la curiosidad, intereses de los niños o a problemáticas vinculadas a su vida o contexto más cercano. En cambio, los talleres se desarrollan competencias a través de la expresión y creación de diversos lenguajes. Nosotros tenemos una competencia exclusiva para ello. Las actividades, si hablamos de proyecto, las actividades del proyecto se planifican con la activa participación, ¿de quién? De los niños. Activa planificación, activa participación. Acá hay una palabra clave en los proyectos que te dice que la planificación, ¿con quién vas a realizarlo? Con los niños. Ello implica su intervención en la toma de decisiones para definir las actividades. Importante lo que dice el documento, ¿no? Acá te está diciendo que en un proyecto tiene que ser participación activa de los niños. Ello, miren lo que dice, y tienen que tomarlo en cuenta, maestras, implica la intervención en la toma de decisiones para definir las actividades. Entonces, ¿con quién defines tus actividades? Con los niños, ¿verdad? Que se desarrollarán. ¿Quién toma esa decisión? Los niños. ¿Quién planifica? Los niños. En cambio, si yo me voy a una unidad de aprendizaje, acá te dice, las actividades que forman la unidad de aprendizaje son definidas por el docente. ¿Sí? Quien propone y diseña un conjunto de acciones articuladas entre sí
como una ruta o camino posible a seguir. Acá está clarísimo las dos diferencias. En la unidad de aprendizaje, ¿quién propone? La maestra, ¿verdad? ¿Quién diseña las actividades? La maestra. En el proyecto de aprendizaje, ¿con quién planificas? Con los niños. ¿Quién toma también las decisiones? Los niños, para desarrollar las posibles actividades que tengamos que hacer. Entonces, en una unidad y un proyecto ya vamos teniendo claro cuál es la diferencia. En uno el docente y el otro la maestra y sus niños. Ahora, Profesora, una preguntita sí. o un comentario, porque recién este año estoy con una compañera y eso dijo, ¿no? Que su niño ya está aburrido de ir al colegio, al inicial, ¿no? Porque prácticamente se lo sabía todo. Bueno, ya le han evaluado y parece que está sobreestimulado, es lo que le han dicho, ¿no? Pero a veces la profesora hace la clase de, digamos, del medio de transporte. Entonces, el carrito y el niño ya habla el automóvil, o sea, habla todos los sinónimos y la profesora ya como que dice que lo está estropeando su clase. Cuando yo pienso que a partir de esos saberes previos debería tomarlo al chiquito como, al niñito como, digamos, como ejemplo o motivación para que él pueda también, no sé, explicar, porque a veces también se pueden poner como roles, ¿no? Ujú. Muy bien, Olguita. Allí hay que tener en cuenta que nosotros ya no trabajamos contenidos ni conceptos, ¿verdad? Antes sí trabajábamos, pues, nosotros trabajábamos los famosos temas generadores, ¿se acuerdan antes, antiguamente? Trabajábamos medios de transporte y comunicación, trabajamos los derechos del niño, trabajamos los servidores de la comunidad hace muchos años atrás. No, nosotros ya no trabajamos eso. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros desarrollamos competencias. ¿A través de qué? A través de las unidades de aprendizaje o proyectos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en las aulas, como dice Olga, por ejemplo, ella tiene un caso de un niño pues que ya tiene muchos, ahora nosotros hablamos de la superdotación, ¿no? Los niños superdotados. Estos niños superdotados están incluidos, pues, en la EBE, ¿no? En la educación básica especial, ¿verdad? Va esta superdotación, sí. Hay muchos casos de estos niños, ¿no? Como dice Olga, ¿no? La maestra dice, ya me está arruinando la clase. No es que te esté arruinando la clase, ¿no? Sino este niño tiene que y forma parte de la educación inclusiva, ¿no? Lo tienes que tener en el aula. Hablamos de los niños superdotados. Nosotros vemos eso. Que si bien es cierto, si la maestra sabe que existe este caso en su aula, yo tengo que diseñar una actividad para él, ¿sí? Porque todo lo que yo haga con mis niños, el niño ya lo sabe, el niño lo conoce, ¿no? Y como dice también nuestra compañera, el niño ya no quiere ir a la escuela. Pero para eso la maestra tiene que diseñar sus actividades para este niño, ¿no? Bien, entonces vamos a ir por acá y volvamos a nuestros, acá dice, ¿no? En cuanto a los proyectos, acá vamos a hablar los proyectos, acá, ¿sí? Acá vemos los proyectos. Las actividades que proponen los niños guían el desarrollo del proyecto. Otra vez, clave, las actividades que proponen los niños guían el desarrollo del proyecto. ¿Quién? Los niños, y eso acuérdense siempre, por favor, cuando hagan sus proyectos, porque a veces la maestra dice, Miss, mire, he planificado mi proyecto, que ya tengo mi proyecto, y cuando a veces presentan o tienen, a ver, muéstrame tu planificación de tu proyecto, tienen su calendario de actividades lleno ya. Mis hecho mi proyecto, va a durar así, mire, esto voy a hacer día lunes, martes, miércoles. No, acá te dice, las actividades que proponen los niños guían el desarrollo del proyecto. Eso va día a día, porque tú no sabes qué va a suceder en un proyecto. El docente acompaña y aporta también algunas ideas. Acá el docente aporta algunas ideas que pone, miren que dice algo tan importante, que pone a consideración de los niños.
O sea, mi idea, yo pongo a consideración de los niños. Si los niños te dicen, Miss, queremos jugar con harina, vamos a volvernos panaderos, queremos hacer pan, los diferentes tipos de pan, un proyecto sobre la panadería, sobre el pan. Y tú le dices, chicos, yo también, miren, ¿qué les parece si hacemos este pancito y si lo mezclamos? Miss, ¿qué les parece si hacemos? Yo le estoy proponiendo mi idea a mis niños. Si mis niños lo aceptan, bien. Si no, no se hace. Porque también estoy dando a consideración mis ideas. Que mis niños decidan. Y ahí que estoy trabajando. Ahí estoy trabajando competencia, chicas, en todo momento. Fíjense ahí. Entonces, dice ahí, ¿no? El docente acompaña y aporta también algunas ideas que pone a consideración a los niños y los ayuda a organizar sus propuestas para convertirlas en acciones concretas. Con base a estas propuestas, el docente organiza su quehacer pedagógico para promover en los niños el desarrollo de las competencias. ¿En base a qué? A las propuestas de los niños. Todos los niños. ¿Sí? Eso es un proyecto. Pero si yo hablo de una unidad de aprendizaje, que es distinta, dice, las actividades de aprendizaje que propone la docente guían el desarrollo de la unidad. Esto, sin embargo, no quiere decir que se trate de un proceso directivo que no tome en cuenta lo que emerge en el camino con los niños. Las actividades pueden reajustarse en función al grupo, ¿no? Las maestras que trabajan unidades de aprendizaje, a veces son las maestras que ya tienen ya de todo el mes hecho su unidad, sus actividades, ya sabe qué va a ser día a día, pero también hay que tener en cuenta que nuestra planificación es flexible y que por allí podría cambiar alguna actividad. Válido. Pero en la unidad de aprendizaje, como dice el documento, quien propone toda actividad es la maestra. En cambio, los niños es más divertido, ¿no? Los niños son los que nos dicen qué hacer. Pero también acá, en cuanto a los proyectos y en cuanto a lo que nos digan los niños, acá te dice que la maestra ayuda a organizar sus propuestas para convertirlas en acciones concretas, porque a veces los niños nos pueden decir un millón de cosas, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta si es viable lo que los chicos nos están diciendo, ¿no? Por ejemplo, no te van a decir, Miss, queremos ir a visitar a los dinosaurios. ¿Dónde los vas a llevar si no hay? ¿No? Miss, queremos ver a las ballenas y a los tiburones. ¿Dónde? No. Por eso dice ahí que la maestra ayuda a organizar sus propuestas para convertirlas en acciones concretas, ¿no? Que sea viable, porque los niños, su imaginación es que te deslumbra, ¿no? Entonces eso es tener en cuenta en cuanto a los proyectos. Pero, viendo por acá, te dice, en cuanto a los talleres, ya hemos visto un poquito de proyectos, un poquitito de unidad de aprendizaje, que es ya lo que te dice la maestra, lo que propone la maestra, y en el taller. La organización que hace la docente en función del lenguaje expresivo, ¿no? En el taller, ¿quién organiza el taller? Hace la docente. Promueve en los niños la posibilidad de moverse, crear, transformarse y transformar de manera libre o con base a algunas indicaciones que la docente considere conforme a su criterio pedagógico, ¿verdad? A su criterio pedagógico. ¿A qué se refiere? Si yo voy a hacer danza, de repente voy a hacer artes visuales, de repente voy a hacer dramatización, voy a hacer, a ver qué otro taller tenemos. Dramatización, artes visuales, el taller de, ay, se me fue, de dramatización, de música, ¿verdad? Entonces ahí ya la maestra lo va trabajando de acuerdo a su criterio pedagógico, de acuerdo a su criterio pedagógico.
Acá no es que tú vas a hacer danza y le comienzas a enseñar los pasos de la danza. Eso no es así tampoco, ¿sí? Eso también ya lo hemos hablado con ustedes en un taller que se realizó, ¿no? En cuanto a esto. Bien, entonces ya tenemos claro cuáles son las diferencias de proyecto y de unidades de aprendizaje. Y también sabemos y conocemos sobre los talleres. Listo. ¿Alguna pregunta, maestras, o algún comentario de los proyectos y unidades de aprendizaje? ¿Alguien que quiera comentar cómo ha leído con su proyecto o qué unidad de aprendizaje está trabajando? ¿Preguntas, maestras? ¿Alguna pregunta de ello? ¿Está claro? ¿Están entendiendo hasta este momento? Para mí es importante que entiendan, ¿sí? A ver, por acá vamos, la maestra sobre los tiempos, A ver, Lili, explícame tu pregunta, maestra, sobre los tiempos. Ah, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Me dices a ello? ¿Cuánto dura? Ajá, muy bien, Lili. No, gracias. Siempre cuando nosotros trabajamos proyectos, cuando nosotros trabajamos, o unidades de aprendizaje, siempre vamos a ir a un aproximadamente. Aproximadamente, ¿verdad? Una unidad de aprendizaje me puede durar 20 días, aproximadamente, de acuerdo a lo que la maestra quiera lograr, de acuerdo a qué necesidad de aprendizaje observó. ¿A qué me refiero necesidad de aprendizaje? ¿A qué competencia todavía le falta a sus niños por desarrollar? Por eso estoy haciendo esta unidad de aprendizaje. De repente, y va a depender mucho de ese tiempo. Y el proyecto de aprendizaje te puede durar como un mes, como 2, 3 meses, ¿no? Va de acuerdo a qué? Al interés de mis niños, ¿verdad? Va de acuerdo al interés de mis niños. Si mis niños están, por ejemplo, si mis niños ya vemos que no están interesados, si vemos que mis niños ya no quieren, por ejemplo, ya se aburrieron de hacer el pan y la panadería y recién vas en 20 días de tu proyecto y ya no te resultó, tú puedes cortar tu proyecto con ellos, ¿no? Con los niños, ¿sí? Eso va a depender mucho de los niños, ¿sí? Ese es el tiempo más o menos, un aproximado para cada unidad didáctica. ¿Alguna pregunta más que quieran compartir o conversar? Estoy yo mirando por acá, leyendo sus comentarios, ¿sí, maestras? Vamos viendo por acá. Continuamos entonces. Y te dice, acciones para que tú tengas que tener en cuenta para realizar en la planificación a corto plazo. Lo que tú estás viendo está dentro de la guía de planificación. Estamos conversando sobre ello. Una forma de desarrollar aprendizaje de manera integral partiendo de los intereses y necesidades de los niños. ¿Sí? Allí ese es punto clave, chicas. Partiendo de los intereses y necesidades de los niños. A ver. A ver, Lili, disculpen que corte, dice Lili. Trabajamos un proyecto para 2 semanas. Eso lo vamos a ver, Lili, en el momento de los que vamos a agarrar proyectos, pero no podemos... Ajá, ya sé a qué te estás refiriendo. Lili dice un proyecto para 2 semanas. Ustedes saben, un poquitito me voy a salir del tema porque en los próximos domingos que nosotros tengamos vamos a hablar de proyectos así. Ustedes saben, solamente para dar respuesta chiquita a Lili, Lili me dice que que trabajan proyectos de 2 semanas. ¿Cómo yo puedo trabajar? Ahí les dejo como pregunta para ustedes un proyecto de 2 semanas. Si para hacer un proyecto de aprendizaje tenemos 3 fases del proyecto, ¿verdad? Tenemos 3 fases del proyecto: la planificación, la ejecución y la comunicación o el cierre del proyecto. Con eso te dejo ahí, Lili, porque después vamos a ir viendo en los próximos domingos cómo desarrollamos un proyecto, ¿sí? Entonces, a veces dicen, voy a hacer proyecto del Día de la Madre, voy a hacer proyecto del Día del Padre. Y no es un proyecto, chicas, ¿verdad? No es un proyecto.
Vamos a ir viendo, eso ya los dejo cuando conversemos. Cuando conversemos, eso ya lo vamos a ir nosotros viendo más adelante cuando trabajemos proyectos. Bien. A ver. A ver, un momentito, por favor. 2 minutitos. Un minutito, un segundito. A ver, un segundito. Ahora sí, disculpen, ahora sí, ya por acá. Ahora, nosotros veníamos hablando de justo lo que nos decía Lili, ¿no? Lili me decía, hay proyectos que duran 2 semanas, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar, no se preocupen. Y acá vamos viendo. Bien, acá te dice, una forma de desarrollar aprendizaje de manera integral partiendo de los intereses y necesidades de nuestros niños. Primero te dice, identificar un interés, necesidad o problema que podamos abordar en la planificación de una unidad didáctica. Ya sabemos que tenemos talleres, proyectos y unidades de aprendizaje. Identificar un interés, necesidad o problema que podamos abordar. Luego te dice que tengo que tener presente determinar los propósitos de aprendizaje. ¿Cuáles son? Ahí acá está, los propósitos de aprendizaje, las competencias del CNE. Identificar los enfoques transversales que se trabajarán en las actividades de aprendizaje. Te dice, determinar los propósitos de aprendizaje. Primero que he hecho, he identificado una necesidad o un interés. Luego he determinado mis propósitos de aprendizaje. 3. Identificar qué evidencias nos permitirán evaluar las competencias de los niños. 4. Determinar las herramientas e instrumentos que nos permitirán registrar y analizar esas evidencias. Esas herramientas, como ustedes me dijeron que fue, cuadernos de campo, ficha de observación, tienen ustedes sus herramientas. Organizar y diseñar actividades de aprendizaje para promover el desarrollo de las competencias. Organizo y diseño mis actividades de aprendizaje para promover el desarrollo de las competencias. Acá no te está diciendo que tú vas a trabajar un contenido que el día de hoy voy a hacer arriba, abajo, dentro, fuera, voy a enseñar las plantas, voy a enseñar... ¿qué más tenemos? He visto planificaciones de contaminación. No, ahí no te dice nada de eso. Te dice organizar y diseñar actividades de aprendizaje para promover el desarrollo de las competencias. Eso dice el documento. Organizar espacios y materiales y recursos para, a ver, por ahí tenemos de Soledad por allí. A ver, voy a ir borrando. Sole, por acá vamos a borrar todos los dibujos. Ahora sí, dice, organizar espacios, materiales y recursos para las actividades de aprendizaje. Organizar el trabajo con los padres de familia, claro que sí, porque el padre de familia es nuestro primer aliado y único aliado que tenemos, ¿no? Único aliado en la escuela es el padre de familia. Bien, organizar los espacios, materiales y recursos para las actividades de aprendizaje. ¿Cómo organizo mi aula? ¿Cómo organizo mi espacio, mis materiales y recursos que voy a utilizar para las actividades de aprendizaje? Ya sean para mis proyectos o para mis unidades, para mis unidades de aprendizaje, ¿no? Listo, entonces vamos por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Por favor, pregunten antes de empezar a conversar sobre las unidades, la unidad de aprendizaje. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Está claro hasta el momento qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Más o menos, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto y una unidad de aprendizaje? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? El desarrollo de mis competencias, las evidencias, dónde voy a registrar, cómo voy a organizar mi aula, cómo voy a organizar mis materiales,
ese trabajo que tengo que organizar con los padres de familia. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, vamos ya a conversar sobre las unidades de aprendizaje. ¿Alguna pregunta, maestras, antes de empezar al tema de las unidades de aprendizaje? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Quiero saber, ¿lo tienen claro? Por favor, siempre viendo. ¿Alguna pregunta, duda? Ninguna. Vamos, entonces vamos a empezar con las unidades de aprendizaje. ¿Sí? Nosotros tenemos un documento, y el documento que hace un momento hemos venido conversando, que es la guía de planificación, ¿no? En la guía de planificación tenemos un esquema de la unidad de aprendizaje. ¿Sí? Ustedes recuerden que cada institución, y siempre lo he dicho, cada institución o cada maestra puede crear sus propios esquemas para poder realizar su planificación. Pero esta es una propuesta que nos da el Ministerio de Educación y te dice, ¿no? O con estos elementos que debe tener toda unidad de aprendizaje. El nombre de la unidad o título de la unidad, la duración aproximada, el grupo de edad. Por eso siempre dice, chicas, unidad, duración aproximada, porque mi unidad de aprendizaje puede durar 20 días, como puede durar 15, o como puede durar 10. ¿No? Por eso dice, duración, perdón, aproximada. El grupo de edad con la que estoy trabajando tiene la situación significativa, la redacción de la situación significativa, los propósitos de aprendizaje, ¿no? Las competencias, los desempeños, el enfoque transversal. La pregunta, ¿qué me da cuenta del nivel de logro de la competencia del niño? Y la proyección de actividades, ¿no? Actividad 1, actividad 2, actividad 3, proyección de actividades. Esto es un esquema que yo tengo que tener en cuenta con sus elementos de la unidad de aprendizaje, ¿sí? A ver, por acá vamos a ver, dice, por acá me preguntan, ¿qué debo considerar primero para tener una secuencia y coherencia en cada sesión de aprendizaje en una unidad de aprendizaje? Muy bien, vamos a ir viendo. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Primeramente, es la redacción de tu situación significativa normita, ¿sí? Para que tenga coherencia mi unidad de aprendizaje, tengo que tener en cuenta la redacción de la situación significativa. Cuando uno comienza a leer la situación significativa y comienzas a redactar, es ahí donde tú plasmas tu propósito de tu unidad de aprendizaje, ¿verdad? Es allí donde uno observa y dice, la maestra tiene este interés, por esto está trabajando esta unidad de aprendizaje, porque la maestra observó esta necesidad de aprendizaje. Vemos en la redacción de la situación significativa el por qué lo estás haciendo. La redacción de la situación significativa es la parte esencial de tu unidad de aprendizaje. Entonces, es allí donde yo me voy a dar cuenta, ¿no? Que tiene que tener en cuenta, que tiene que tener una coherencia, ¿sí? Tiene que tener una coherencia. Después dice, cada sesión de aprendizaje en una unidad. ¿Qué debo considerar primero para tener una secuencia? Me dice, ¿no? En la actividad de aprendizaje. Mi propósito. ¿Cuál? El propósito de aprendizaje, ¿no? Porque tú tienes que tener en cuenta tu propósito de aprendizaje, que son las competencias. Por ejemplo, si yo veo que mis niños todavía no logran o están en desarrollo de la competencia, resuelve problemas de cantidad, y tú dices, hay una necesidad en mi aula, porque a través de la observación, a través de desde la evaluación diagnóstica que realicé, vemos que todavía mis niños tienen esa necesidad, ¿sí? Porque todo parte de una evaluación diagnóstica. Entonces, dices, ahora voy a trabajar una unidad sobre ello. De repente voy a trabajar la tiendita, de repente voy a trabajar la búsqueda del tesoro, de repente voy a trabajar juegos matemáticos, porque yo necesito
que mis niños puedan desarrollar esta competencia. Entonces, toda sesión, toda actividad de aprendizaje tiene que tener relación con tu competencia, con lo que tú quieres lograr. ¿Cuántas competencias? Se preguntará, ¿no? De repente por ahí están preguntándose, ¿pero cuántas competencias en una unidad? En una unidad puedo tener 2 competencias, 3 competencias que me permitan a mí observar. Porque si tú estás colocándolo allí como un propósito de aprendizaje, quiere decir que la vas a evaluar. Por ende, vas a observar, vas a registrar y vas a analizar. Yo no voy a colocar 5 competencias. Yo te digo, ¿vas a poder observar las 5 competencias? Evaluarlas, porque por algo las colocado. Pero si yo en una unidad de aprendizaje de resuelve problemas de cantidad, observo que todavía necesitan y lo coloco, una resuelve problemas de cantidad y se comunica oralmente en su lengua materna, por ejemplo, ¿no? O puedo trabajar la competencia, la competencia lee, ¿no? Porque de repente en mi unidad que voy a realizar, he colocado instructivos para los juegos matemáticos que van a hacer mis chicos y por ende esta competencia lee, lo coloco. Resuelve problemas de cantidad, coloco lee, porque lo voy a utilizar. Basta con 2 que yo desde mi punto de vista, maestra, ¿sabes? Yo le estoy diciendo ahí esa parte desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo tengo que evaluar, yo tengo que saber evaluar, yo tengo que observar ello, ¿no? Entonces, como yo tengo que observar, ¿no? Yo tengo que observar, entonces ahí yo me voy a dar cuenta para poder evaluar el desarrollo de las competencias de mis chicos. Entonces, por eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta, maestra? Más antes de seguir avanzando, ¿alguna preguntita por ahí, chicas? Así como me hizo la preguntita Normita. Preguntas antes de seguir avanzando, porque nosotros queremos que quede todo claro, ¿sí? Queremos que quede todo claro. Preguntitas, ninguna más. Vamos preguntando, pueden prender sus micrófonos también. Ninguna preguntita más, chicas. Bien. Entonces, vamos viendo que, y como yo les decía hace un momentito, que la redacción de la situación significativa es básico y primordial para poder darme cuenta qué es lo que voy a lograr y de dónde nació esta unidad de aprendizaje. Vamos a ver. Y justo vamos a hablar de ello, del diseño de las situaciones significativas. Acá es básico que ustedes aprendan a diseñar su situación significativa. Es básico, primordial, porque te dice, la situación permite identificar y describir contextos específicos, ya sea a nivel personal, familiar, local, regional, nacional o global, reales o simulados, creados intencionalmente para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, promueve el abordaje de problemáticas, actitudes, estereotipos y sesgos relacionados con los enfoques transversales. La situación debe ser retadora, desafiante y significativa para las y los estudiantes. Para ello, se plantea un reto, el cual se formula como una pregunta o descripción que deben hacer las y los estudiantes respecto a sus conocimientos, concepciones, actitudes, representaciones, vivencias, emociones, ideas, creencias, entre otros aspectos. Esto también lo vas a encontrar en el programa curricular, este concepto. Dice, la situación significativa permite identificar y describir contextos específicos, ya sea a nivel personal, familiar y local. Acá, pero ¿cómo tiene que ser esa situación significativa?
esa situación significativa debe ser desafiante, retadora, que se formule a través de una pregunta, una descripción que los estudiantes deben ¿no? Se formula como una pregunta o descripción que deben hacerlas y los estudiantes, ¿no? Se plantea siempre un reto, debe ser desafiante. Eso tiene que estar descrito en una situación significativa, ¿no? Y esto que no es de ahora, no. Esta redacción de la situación significativa ya está en el currículum nacional desde el 2016 que te dice cómo tú lo debes de trabajar en tu unidad de aprendizaje o en tu proyecto para que redactes una situación significativa. ¿Hay una secuencia, hay una ruta a seguir? Claro que sí, hay una ruta a seguir para que tú puedas redactar una situación significativa. No es porque a mí se me ocurrió y voy a hacer esto de esta manera, no. Existe una ruta para poder diseñar una situación significativa, ¿no? De repente ya muchas de ustedes lo conocen, pero esta ruta es la fuente, son las orientaciones generales para la orientación y acompañamiento de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Nosotros tenemos este documento que todas la conocen, que nosotros manejamos para diseñar una situación significativa, ¿no? La ruta de la situación significativa es la siguiente. ¿De dónde parto? De mi evaluación diagnóstica, ¿no? Todo parte de tu evaluación diagnóstica. Toda planificación parte, punto 1, de tu evaluación diagnóstica. Para planificar, ¿qué tienes que tener en cuenta? Que dice acá muy claro, considerar los resultados de la evaluación diagnóstica. Para yo planificar, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener en cuenta, maestras? Tengo que tener en cuenta los resultados de la evaluación diagnóstica, porque si yo no tengo en cuenta esos resultados, ¿cómo voy a planificar? ¿De dónde parte mi planificación? Sea de mi unidad o de mi proyecto. ¿De dónde? Entonces, paso 1, considerar los resultados de la evaluación diagnóstica. Consideramos no solamente de la evaluación diagnóstica, también tú has hecho una evaluación en el proceso. En estos momentos, ya noviembre, que es la otra semana, esta semana que estamos empezando, y estamos diciendo, ¿cómo están mis niños? ¿Lograron las competencias? ¿No lograron las competencias? ¿Qué estoy desarrollando? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué necesitan desarrollar mis niños? Ya estoy próxima a terminar el año escolar. Entonces, mi evaluación, ¿no? Después te dice, busca una situación problemática del contexto que pueda ser utilizada para promover el desarrollo de una o más competencias en las o los estudiantes. El primer paso, ¿qué es? Los resultados que tengan de su evaluación. Segundo paso, buscar una situación problemática del contexto. No solamente busco de repente, ¿no? En este aspecto te habla y dice, en caso no encuentres esa situación, puedes crear una situación usando datos del contexto del estudiante, a través de lo que yo he observado. ¿Sí? A través de lo que yo he observado en los chicos, yo puedo, o de lo que he escuchado en sus conversaciones, buscar una situación. Luego te dice, verificar que esta situación seleccionada o creada promueve el abordaje de problemáticas, actitudes, estereotipos y sesgos relacionados con los enfoques transversales, ¿no? Esta problemática tengo que relacionarla con los enfoques transversales. Luego que yo ya tengo el contexto, ¿no? El contexto de esta situación, donde mis chicos van a lograr competencias, van a desarrollar competencias, yo incluyo en mi redacción, porque esto es para redactar tu situación significativa. Yo incluyo en esta, dice, incluir un reto que debe ser resuelto por los estudiantes en una secuencia de actividades. El reto debe promover que el estudiante asuma un rol protagónico en su resolución. ¿Quién lo va a hacer? El estudiante. Entonces tenemos acá, 1, considerar los resultados de la evaluación. 2,
buscar una situación problemática del contexto. Puede ser simulada o puede ser que ya hemos observado esta situación en las aulas. Luego que ya redacté todo ello, tengo que incluir en esa redacción un reto que debe ser resuelto por los estudiantes en una secuencia de actividades. ¿Qué te dice? Redactar la situación con un lenguaje sencillo y de acuerdo con la edad y grado de tus estudiantes. Debe ser interesante y relevante. La situación debe brindar información que ayude en su comprensión. Porque si tú me dices, Miss, estoy haciendo una unidad de aprendizaje, mis amigos los animales de la granja, y yo te digo, ¿y por qué estás haciendo mis amigos los animales de la granja? Yo agarro y le pido su planificación y lo primero que yo voy a leer es su situación significativa, porque es allí donde la maestra me está contando de dónde nace esa unidad de aprendizaje, mis amigos los animales de la granja. Entonces y ahí voy a comprender y decir, por esta situación, la maestra está desarrollando esta unidad de aprendizaje. Por eso, qué importante es esta redacción, ¿no? Y qué elementos tienen que tener esta redacción de la situación significativa. ¿Alguna pregunta en cuanto a la situación significativa, maestras? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de la situación significativa? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, maestras? Bien, entonces voy a compartir con ustedes. Estamos recién en la primera parte de la unidad de aprendizaje. ¿Sí? Estamos en uno de los en la redacción de la situación significativa. ¿Sí? Entonces nosotros acá tenemos elementos que debe de tener una situación significativa. Y acá quiero que ustedes lo tengan muy en claro. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos que tiene que tener una situación significativa. Primero, sujeto. ¿Quién es el sujeto? Los niños. Luego, el contexto. El contexto. Donde los niños de 5 años del aula tal, de la institución educativa tal. Luego te habla de la caracterización de los niños. Luego, el interés, necesidad o problema. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? El tipo de proyecto, de repente, o tipo de unidad didáctica, ¿no? Un proyecto o un taller, o una unidad de aprendizaje. Luego, el desafío y el reto. Y por último, el propósito, la movilización de las capacidades, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Cuáles estos elementos deben de tener? Sí, Norma, nosotras el otro domingo ahorita lo que estamos haciendo es hablar de los elementos que tiene la unidad de aprendizaje, en este caso la situación significativa. El otro domingo ya nos vamos a ir a la parte práctica, ya vamos a observar en la unidad de aprendizaje que ustedes van a diseñar conmigo, van a tener en cuenta estos elementos. ¿Sí? Primero ustedes tienen que conocer cada parte de los elementos de la unidad de aprendizaje. ¿Sí, chicas? Porque yo les puedo mostrar ahorita una unidad de aprendizaje, pero ustedes tienen que entender de dónde nace y para qué. ¿No? No es que yo les muestre, chicas, esto es, y lo hacen así, se copia así, y esto es así. No. Ustedes tienen que entender. Si ustedes no lo entienden, primero es comprender. ¿No? Tenemos una parte que ahorita estamos viendo que son los elementos de la situación significativa porque es primordial. Vemos y observamos que todavía no hay maestras, hay maestras que todavía no pueden redactar una situación significativa de manera coherente, ¿no? Entonces, por eso es importante saber y conocer
los elementos de la situación significativa. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? El sujeto, el contexto, la caracterización de los niños, el interés, necesidad o problema de cómo surgió, el tipo de unidad de aprendizaje, de unidad didáctica, el desafío o reto y el propósito, que es la movilización de las capacidades. Y acá hay un ejemplo de una redacción, dice, ¿no? Los niños de 5 años de la institución tal son niños que les gusta jugar en el sector del hogar. Muestran interés por jugar realizando juegos de cuidado con las muñecas y muñecos que encuentran en el espacio, como bañarlos, darles de comer, hacerlos dormir, pasearlos en el coche, asumiendo roles de los padres. Durante el juego, surgieron preguntas acerca de cómo debían lavarse las manos, cómo podían bañar a los muñecos, solo con agua y jabón. Considerando este interés recurrente, se elaborará un proyecto de investigación que permita a los niños y niñas. ¿Por qué necesitamos estar limpios? ¿Qué sucederá si no nos bañamos? Ahí está el reto. Investigamos sobre enfermedades de la piel, por ello, desarrollaremos competencias de indagación que le permitan investigar, buscar información. Bueno, acá están todas las capacidades de la competencia indaga y las competencias comunicativas para expresar. Y acá colocas ya todas tus capacidades. Entonces, vamos viendo que en esta redacción de la situación significativa están cumpliéndose todos sus elementos que debe de tener una situación significativa. Por eso, maestras, es importante que yo, este es mi aula cariñositos, es única. Mi aula cariñositos no puede ser de 5 años, no puede ser igual de mi aula los pollitos de 5 años del otro salón. No puede. Porque si tu situación significativa es única, tu redacción y tu aula es única. No puedo tener ni hacer lo mismo que mi compañera, porque a veces siguen existiendo de que todas las de 5 hacemos la misma unidad, todas las de 3 la misma unidad de aprendizaje, todas las mismas competencias y todas juntas, ¿no? Este mes te tocó a ti hacer la planificación, el otro mes a mí y nos intercambiamos. No es así. No es así. Fíjense en la redacción de esta unidad, de esta situación significativa para empezar un proyecto o una unidad de aprendizaje. ¿Qué dice ahí la maestra? Los niños de 5 años de tal, son niños, ella cuenta sobre sus niños, que les gusta jugar en el sector del hogar y ella los ha observado en ese momento de juego, todo lo que hacen. Por ende, ella está partiendo de esta pregunta. ¿Qué necesitamos para estar limpios? ¿No? Y por ende, ellos van a desarrollar la competencia indaga. Entonces, todo tiene coherencia, indaga y comunicación, ¿verdad? Y se comunica, ¿no? Comunicación. Entonces, chicas, allí todo tiene coherencia, todo tiene relación, nada parte de las cosas independientes o solas, no. Todo tiene que tener una relación. Entonces, yo leo tu situación significativa y digo, la maestra va a trabajar 2 competencias, una del área de ciencia y tecnología y otra del área de comunicación. En este caso, se comunica oralmente en su lengua materna. Muy bien, la maestra en esta unidad de aprendizaje o proyecto va a desarrollar 2 competencias. Sus actividades que la maestra realice día a día tienen que tener relación con estas 2 competencias. ¿Sí? Porque a veces cuando uno lee y dices, bien, y cuando tú vas a revisar las planificaciones, tienes resuelve problemas de forma, movimiento y localización, lee, ya existen otras competencias en sus unidades, en sus actividades de aprendizaje. No. Si tu propósito es indaga y se comunica, esas son las competencias que tienes que trabajar en tus actividades de aprendizaje. Porque lo has colocado ¿dónde? En tu
redacción de la situación significativa. Por eso, empezar a trabajar y entender cada elemento que tiene una unidad de aprendizaje o un proyecto es importante. Porque parte, miren, ¿qué parte tan importante es la redacción de la situación significativa? ¿Alguna pregunta, maestras, sobre la redacción? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Todo Sí, está claro? maestra, Todas las preguntas. Sí. Sí, para mí Normita. no está claro porque uno, maestra, mi internet está recontra pésimo, está entrecortado y no la he escuchado, casi la parte más importante. Ujú. En primer lugar, a mí me encantaría, o sea, ¿qué consideraciones se debe tener para la situación significativa? Por ejemplo, de repente utilizando verbos o, No, Normita. tomar en Normita. cuenta, por ejemplo, en primera persona, segunda persona, algunos No. detalles como ese Acá para... está, Normita, te comento. No, acá están los elementos que tiene que tener la situación significativa. Nosotros no utilizamos verbos, no utilizamos nada de eso. Acá están los elementos que tiene que tener. El sujeto, los niños, ¿sí? El contexto es tu aula. No, nosotros no tenemos que utilizar ningún verbo, nada. Esto, porque este documento es del ministerio, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, acá nosotros no utilizamos verbos ni nada. Mire, la situación significativa, les voy a mostrar ahorita un ejemplo así facilito, ¿sí? Normita, mire, lo que tú tienes que tener en cuenta es tu sujeto, tu contexto, la caracterización de los niños, el interés, la necesidad o problema, el tipo de unidad didáctica, tu desafío o tu propósito, ¿sí? Para que tú más o menos tengas claro, les voy a mostrar porque no utilizamos nosotros verbos, chicas, ¿ah? Ahí en la redacción de la situación significativa, no, ¿sí? A ver, vamos a ver para que les quede un poquito claro, porque es importantísimo, vuelvo a decir, el, el conocer la redacción, el saber redactar la situación significativa, ¿sí? Es importante. A ver, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Acá hay una situación significativa que les voy a mostrar. Estoy buscando por acá. ¿Alguna pregunta más, Normita? A ver, Normita o alguna amiga más mientras voy yo buscando. A ver, vamos a ver por acá, de repente. ¿Alguna preguntita? Sí, maestra, uno de los elementos es tener en cuenta la situación significativa. También dijo como segundo elemento, tener en El cuenta, contexto. aparte, aparte del contexto, creo que también tomó en cuenta para hacer más que nada para la secuencia. Yo tengo dificultad, maestra, en lo que es la secuencia y la coherencia de tomar para o sea, las sesiones de aprendizaje. O sea, Las por ejemplo, actividades. exacto, para las actividades. Siempre Ya. ahí es mi talón de Aquiles. Ya, Normita, ahorita te muestro. Ya encontré uno que que les voy a mostrar. Miren, vamos a ver este de acá, ¿sí? Vamos a ver esta situación significativa. Dice, los niños del aula tal, acá ya ustedes, ¿no? Del aula cariñositos, ¿no? Del turno tal, de la institución educativa tal, ¿no? Durante las actividades diarias, acá ya va el contexto, acá ya va los sujetos. ¿Quién es el sujeto? Los niños. El contexto es tu aula, ¿verdad? Y tu institución educativa. Y ahora, ¿qué te dice? Durante las actividades diarias,
se ha observado que las niñas y los niños muestran interés por saber y conocer cómo es que se hacen y funcionan algunas cosas. Por ello, algunos comentan, ahora por el frío mi mamá me prepara té caliente. Mi hermano mayor me enseñó a hacer burbujas. Esa información nos permite entender que los estudiantes se encuentran en inicio de la competencia, indaga mediante los métodos científicos para construir sus conocimientos. Ante esto, surgen las siguientes preguntas. ¿Con qué materiales podemos experimentar? ¿Qué experimento podemos realizar? ¿Para qué nos pueden servir los experimentos? Por ello, siendo necesario promover en los estudiantes el enfoque de indagación. Se propone que los estudiantes realicen actividades experimentales donde los niños puedan explorar y experimentar, teniendo como producto la elaboración o preparación de experimentos caseros que tengan utilidad y que también sean divertidos para las niñas y los niños. Entonces, en esta situación significativa, ya encuentro los elementos, ¿verdad?, de la situación. Los elementos de la situación significativa que ustedes conocen, que es el sujeto, el contexto, la caracterización de los niños, el interés o necesidad o un problema, el desafío y la movilización de las capacidades de la competencia. En este caso, ¿de qué competencia va a trabajar? La competencia indaga. Indaga. Ahí está clarito. Pero ahora que tú agarras y dices, wow, mis chicos están tan interesados en hacer burbujas porque sus hermanos le enseñan, o cómo hago un té de hierbitas, ¿no?, de diferentes cosas. Tú agarras y dices, ya tengo mi propósito, ¿no? En este caso, tu propósito va a ser indaga. Se comunica oralmente en su lengua materna, claro que sí, ¿no? Y lee diversos tipos de textos porque de repente le vas a poner un instructivo, ¿no? Y acá ya tocó la maestra, resuelve problemas de cantidad porque de repente vas a necesitar para medir en tus experimentos las cantidades, puede ser, ¿no? Que esté. Y el enfoque transversal. Y acá vamos a lo que tú me estás preocupada también y dices, ¿no? ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Sí? Y dices, no, primero lo planifico con los niños, conversamos con ellos, hago un inventario. Por ejemplo, en este caso, la maestra va a hacer un inventario de nuestro módulo de ciencias. Hacemos su masita Play-Doh porque están interesados en la masa, jugamos a mezclar, jugamos con Marina, cómo hacemos slime. Bueno, acá un muñeco de nieve, los dibujos que flotan, qué colores encontramos, somos investigadores. Entonces de ahí ya nace. Pero todo tiene relación ¿con qué? Tiene relación con tu competencia, ¿verdad? ¿Con qué tiene relación? Con tu competencia. Definitivamente tus actividades. Entonces, si hacemos masita Play-Doh, el niño va a explorar, va a coger la harina, pero para que haga una masita o haga la plastilina casera, tiene que saber las cantidades, cuánto voy a echar, por eso de repente está ahí, resuelve problemas de cantidad, o tu maestra le puedes dar un instructivo de la competencia, lee, ¿no?, para que él pueda guiarse. Entonces, todo ello, ¿sí? Entonces, todas tus actividades, toda tu proyección de actividades va en base a tu competencia grande, tu competencia que tiene mayor peso, en este caso es indaga, ¿no? Indaga. Y luego ya viene, pues, la planificación de las actividades, ¿no? Y ya viene ya lo que tú vas a hacer con tus niños, ¿no? Día a día, que eso nosotros ya lo vamos a ir trabajando la próxima semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Pregunta más? ¿Alguna pregunta más, chicas? ¿Ha quedado claro? ¿Está quedando clarísimo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Por favor. Así vamos a ir trabajando. Si tienen dudas, díganme. Así como lo ha hecho Normita, ¿no? Y así vamos a ir aprendiendo. ¿Ven qué importante es trabajar el diseño
de la situación significativa. Esta redacción es importantísima porque sin ello no podemos empezar. ¿Sí? Bien, en el momento de las preguntas, algún momento de preguntas, ninguno, todo está claro, queridas maestras, todo está claro. ¿Sí? Entonces ya vamos, si ya está todo claro, la otra semana venimos trabajando ya con ustedes, vamos a trabajar la parte práctica de la unidad de aprendizaje. ¿Sí? Ya nos vamos a ir directamente a cómo ver esos propósitos, vamos a ir a cómo realizar una actividad de aprendizaje y cómo realizar ese cuadrito de proyección de actividades. Ya nos vamos a la parte práctica. Ahora hemos visto toda la teoría, hasta la redacción significativa. Para mí era importante que ustedes aprendan a realizarlo, a redactar, porque sin ello no podemos. ¿Sí? Para mí ha sido, por eso lo he tocado el día de hoy, porque era muy importante que ustedes lo supieran, maestras. Bien, entonces ya nos vamos a despedir hasta el próximo domingo, esperando que les haya quedado claro. Y el próximo domingo ya nos vamos a la práctica, netamente a la práctica de la unidad de aprendizaje. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por todo. Aprovechar también la oportunidad, por supuesto, para felicitar, ¿por qué no?, a todas aquellas maestras que han obtenido su nombramiento. Nos sentimos muy complacidos, de verdad, muy felices, muy contentos por este resultado, porque sé que les ha demandado mucho esfuerzo, mucha inversión, mucho tiempo, mucha dedicación. Y para muchas, pues, es un paso hacia adelante, ¿no? Que tienen que mantenerlo, que tienen que cultivarlo, siempre de la mano, pues, de las actividades de capacitación, de entrenamiento, porque en esta profesión el entrenamiento tiene que ser permanente, ¿no? Y nos sentimos muy contentos, de verdad. Felicidades a todas las que lo lograron y a las que todavía no lo pudieron hacer. No se desanimen. Los tiempos de Dios son perfectos para toda ocasión, así que vamos adelante siempre, ¿no? Muchas gracias a todas por estar presentes el día de hoy. Muy bien, nuevamente felicitaciones a todas las maestras que han logrado su nombramiento. Felicitaciones, chicas, a seguir, que esto recién empieza. ¿Sí? Nos vemos ya el próximo domingo y a trabajar la parte práctica de unidades de aprendizaje. Cuídense mucho y disfruten su domingo.